estudiantes, vamos a continuar con nuestras clases de razonamiento verbal, pero en este proceso ya vamos a ingresar pues a lo que es el análisis de texto, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de un texto, el texto pues es una organización sistemática de palabras que está formado pues por oraciones, pero también a la vez por párrafos. Lo que tenemos aquí nosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, hay 5 párrafos. Claro que cada texto, fragmento de texto, puede tener más párrafos. Y si hablamos de líneas, también se puede identificar, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 líneas. 14 líneas y a la vez también 5 párrafos. Como es una organización sistemática de palabras, un texto, el día de hoy vamos a trabajar lo que es la estructura del texto. Pero para hablar de la estructura del texto, primero tenemos que definir dos cosas importantísimas, ¿ya? La primera, lectura. Cuando hablamos de lectura, nos dice que es la acción de leer, reconocer textualmente un sistema codificado. Y cuando nosotros hablamos de un sistema codificado, se está refiriendo pues a nuestro idioma. Y cuando hablamos nosotros de lo que es el idioma y del sistema codificado, dentro de los elementos de la comunicación, nos referimos a lo que es el código. El idioma y el código está dentro, no te olvides que está dentro de lo que es la lengua, ya que la lengua es un registro lingüístico que tiene cada ser humano para poder comunicarse. Luego, como segundo dato, tenemos el texto. El texto es un todo unificado, como lo vemos aquí, ¿no? Líneas, párrafos, fragmentos, que está organizado sistemáticamente de forma lingüística, a través de un texto escrito o un discurso escrito, que puede ser de repente, ustedes tienen que tener en cuenta, que puede ser narrativo, puede ser descriptivo, puede ser instructivo, informativo, expositivo, hasta el infográfico también, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la estructura, dentro de lo que es cada texto vamos a encontrar dos tipos de análisis de estructura. Tenemos la estructura interna, o también se le conoce como interpretación. Así se le conoce, ¿ya? Estructura interna o interpretación. Y tenemos la estructura externa, que también se le conoce como extrapolación. Cada uno de ellos, lo más común, lo que siempre hemos trabajado es la interpretación, que es la estructura interna. Y se subdivide en microestructura, macroestructura y superestructura. Cuando nosotros hablamos de la microestructura, dice que es el soporte de la idea de un texto. Cuando hablamos del soporte, estamos hablando que es la parte más importante, ¿ya? Que es la parte más importante, más relevante. Que así de esta forma la vas a encontrar, que es la parte más importante y más relevante. ¿Qué cosa es? Es la idea principal, ¿ya? La idea principal de un texto. No te olvides, chicos, que cada párrafo tiene una idea principal o una idea importante, ¿ya? Cada párrafo tiene una idea importante y a la vez tiene ideas secundarias. Idea importante, idea secundaria, así sucesivamente, siempre. Pero todo esto, cuando nosotros hablamos de cada idea importante, nosotros lo vamos a llevar a este nivel de resumen, que en sí es la síntesis, ¿no? Que es la síntesis de todo lo que tú estás leyendo, ¿ya? Que es el resumen. Haces un análisis y la recopilación de cada idea importante de cada párrafo, entonces hacemos una síntesis, el resumen. ¿Qué tal si de repente por aquí nosotros podemos estar hablando, ¿no? De, a ver, ahora que se toca mucho, coronavirus. Esto lo vamos a ver, ¿ya? El coronavirus. Cuando nosotros hablamos de la idea principal, que luego la vamos a reforzar con algunos datos, siempre tenemos que ver que la idea principal es la consecuencia, la causa de lo que nos dice de lo que es el tema, ¿ya? Esto es la microestructura. La macroestructura, contenido semántico. Cuando hablamos de la semántica, no te olvides que es la ciencia que estudia el significado de las palabras. Contenido semántico global, que representa el sentido de un texto. Y cuando nosotros hablamos para que esta tenga sentido, este
texto tenga sentido, no te olvides que tiene que ver con la cohesión y la coherencia. Cada tema de razonamiento verbal, cuando nosotros hablamos de lo que es un discurso escrito, tiene que tener cohesión y coherencia. Para ello, hemos visto por conveniente lo que es el título, el tema y el subtema. ¿Ya? Luego en la superestructura encontramos y nos dice que representa las partes en que se organiza un texto. Está la idea principal y las ideas secundarias. Las partes que organiza un texto, ¿no? Párrafos, y cada párrafo tiene su idea principal y también su idea secundaria. ¿De chicos? Cuando no hablamos nosotros esto de la estructura interna, cuando hablamos de la estructura externa, acuérdate bien que puede ser narrativo, puede ser descriptivo, instructivo, expositivo, informativo, siempre va a tener una estructura externa, que es introducción, desarrollo y conclusión. ¿Ya? Esto se va a referir pues cuando nosotros hablamos de la estructura externa. Pero el nivel de extrapolación nos va a llevar a otros términos, ya chicos, que luego vamos a ir trabajándolo poco a poco, ¿ya? En el nivel de extrapolación ya nos va a haber, cuando analizamos preguntas, va a haber preguntas equivalentes, preguntas denotativas, preguntas connotativas. A la vez también vamos a trabajar lo que es la paradoja, vamos a trabajar lo que es la falacia, ¿ya? Vamos a trabajar la paradoja, la falacia, vamos a trabajar también la condición supuesta. En el nivel de extrapolación vamos a ver diferentes datos, que eso lo vamos a hacer en otra clase. Pero para reforzar y no se queden en boga, ¿ya? La paradoja es un razonamiento contradictorio opuesto, ¿ya? Que es una oposición. Y la falacia es un razonamiento equivocado, más conocido o coloquialmente conocido como mentira o falsedad. ¿Ya? Bien, chicos, cuando nosotros hablamos de lo que es la estructura de un texto, también nos referimos pues que como es organizada, como el texto es sistematizado y es organizado, tiene una organización, el texto tiene una organización, ¿ya? Es sistematizado y es organizado, entonces vamos a ver que tiene una estructura, y hay una estructura que se basa siempre. Empezamos por el tema, luego la idea principal, luego tenemos las ideas secundarias y el título. Esto es referido a lo que es la jerarquización de ideas, hablando de la estructura del texto. El tema, ¿qué cosa es el tema? El tema nos dice que es una frase nominal, o también conocida como una proposición nominal. El tema, chicos, tiene como clave, tú te vas a guiar siempre, ¿ya? Que el tema siempre va a tener un artículo más un sustantivo. Tenemos aquí, mira, el coronavirus. Tenemos el artículo y tenemos el sustantivo. Entonces, este es nuestro tema. ¿Qué hay otra importancia? Se repite reiteradamente en el texto. Aquí en la primera parte me va a dar un concepto. ¿No? Me va a dar un concepto. En la segunda de repente me va a dar una característica. Por aquí de repente me va a dar ejemplos, ¿no? Pero esta estructura, de diferentes formas, siempre va a aparecer al inicio, va a aparecer en el medio y va a aparecer al final. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Por eso que nos dice, se repite reiteradamente en el texto. Ese es el tema. Siempre tiene un sustantivo, sí, como lo hemos visto en la regla. Y las preguntas que nos hacemos es, ¿de qué trata el texto? ¿De quién se habla en el texto? No te olvides, chicos, ¿ya? Muchas veces tú ves una película y de repente, o otras personas, estás conversando acerca de películas, ¿no? Y esa persona te dice, ¿de qué trató tal película? A ver, Lágrimas de Sol. Y tú le empiezas a contar, uy, mira que en África, y le empiezas a contar todo un rollo. Pero eso no es el tema, tú estás haciendo un resumen. El tema tiene que ser concreto, tiene que ser preciso. Artículo y sustantivo. No tiene verbo, no tiene nada. ¿De quién se habla en el texto? Esas son las dos preguntas base. Después hay otras, que es cuál es el tópico del texto, a qué se refiere el texto, ¿ya? Muy bien, el tema. La idea principal. La idea principal nos dice que es la oración más importante del texto. Esto, no te olvides que la idea principal referida siempre se basa a una tesis. Y la tesis, pues, es el complemento de ideas, de causas, ¿ya? El complemento de ideas que de repente nos llevan a lo que es el tema.
La idea principal muchas veces, y algunos escritores también lo relacionan con el mensaje del texto, ¿ya? La oración más importante del texto. Pregunta, ¿qué se dice del tema? Si está hablando del coronavirus, entonces, ¿qué nos dice del tema? Nos puede decir, ¿no? A ver, aquí al final nos dice de repente, es una enfermedad, que se ha propagado a nivel mundial y que está teniendo un montón de secuelas mortales y así sucesivamente, ¿no? Pero ya tú dices, ¿qué se dice del tema? ¿Qué se dice del coronavirus? Asunto o problema descrito y explicado en el texto. La idea principal puede ser de dos formas. Puede ser explícito o puede ser implícito. Explícito, ¿por qué se dice? Porque está en el mismo texto. Reiteradas veces o continuamente es explícito. Pocos son implícitos, pero son más complicadas. ¿Por qué? Porque se deduce. Se deduce y a la vez se infiere, ¿no? Tú tienes que sacar una inferencia. Es un proceso mental. No te olvides que la inferencia es un proceso mental por el cual tú tienes que hacer suposiciones o hipótesis para luego llegar a una respuesta. Cuando hablamos de la idea principal, también hay textos por la ubicación de la idea principal. ¿Por qué? Porque la idea principal puede estar al inicio, puede estar al final, puede estar en ambos lados, extremos, al inicio y al final, puede estar en los tres lados, inicio, medio y final, y a la vez también puede estar en el medio. Pero cada uno de ellos tiene su nombre, ¿eh? Tenemos el analítico, que es cuando está en el medio, acuérdate, pregunta de examen, está en el medio, el sintético porque está al final, el encuadrado porque está aquí al inicio y al final, y tenemos el paralelo que está en los tres lugares y el sintético analítico que está pues en el medio. Esos son los tipos de textos por la ubicación de la idea principal, muy aparte de las tipologías textuales, ¿ya? Luego tenemos las ideas secundarias. Cuando hablamos de las ideas secundarias, muchos lo dejan de lado, muchos dicen, uy, no, pero eso no importa. Importa porque son datos informativos, es el cuerpo de tu texto. Ideas de menor jerarquía, sí, es bien cierto, es de menor jerarquía, pero engloban y sintetizan. ¿Sintetizan qué cosa? ¿Qué hacen las ideas secundarias? Las ideas secundarias argumentan, explican, ejemplifican, aclaran, detallan y especifican ¿a quién? A la idea principal. A la idea principal. ¿Es importante las ideas secundarias? Sí, porque a través de la argumentación, de la explicación, la ejemplificación, a través de la aclaración de lo que detalla y lo que especifica, van a permitir que la idea principal cobre cuerpo. Y al cobrar cuerpo, todo el tema y todo lo que nosotros hablamos de ese texto va a tener un sentido lógico. ¿Va a tener un sentido de qué? Va a tener un sentido de coherencia y cohesión, o de cohesión y coherencia, ¿ya? Aquel que lo lee va a notar que ese texto está bien cohesionado. Luego, por último, tenemos el título. El título presenta un asunto particular, da un nombre al tema. Este es importante, da un nombre al tema. El título, chicos, no te olvides también que siempre tiene un artículo, tiene pues un sustantivo, hasta inclusive puede tener adjetivo, pero no tiene verbo. El que sí tiene verbo, cuando nosotros hablamos de la idea principal, siempre va a tener un verbo. ¿Ya? La idea principal, chicos, es una frase completa, es una oración completa con sujeto, predicado. Y acuérdate que si hay sujeto y predicado está el verbo, ¿ya? Es importantísimo. Cuando nosotros hablamos del título, el título también lo conocen y lo dicen que es una nomenclatura. Pregunta de examen, ¿ah? Es una nomenclatura. El título es una nomenclatura. ¿Por qué? Porque es una frase llamativa, es una frase connotativa que te va a permitir, pues, englobar lo que te diga el texto. ¿Ya? Si ustedes vieran, pues, la portada de los libros, de las obras literarias, ven su título y son llamativos, ¿no? Y permiten, pues, que la persona tenga interés de querer leerlo. Uy, les mencionaron un montón de nombres, ¿no? Para poder, cuando hablamos nosotros de los cuentos peruanos, nomás, Los Gallinazos sin Plumas, El Caballero Carmelo, ya te está dando un inicio de lo que te va a hablar. Actualmente hay un libro Patas Arriba, necesitamos conocer, ¿ya? Muy bien, chicos, nos estamos viendo para la próxima, cuídense.